Listo, vamos a empezar. Ley de Snell. Sí, recordamos aquí, me permiten. Bien. Ya, dentro de lo que es óptica, debemos analizar tres aspectos específicos de la óptica. Vamos por aquí, ¿dónde estamos? Como siempre, como les digo, es siempre importante ubicarse en qué aspecto estamos. Dentro de la física, la clasificación que se da, por lo que nosotros manejamos en la carrera de esta manera, por eso me permito colocar de esta manera la clasificación. La mecánica, la termodinámica, la electricidad, el electromagnetismo, acústica y óptica. ¿Sí? Es lo que vamos a revisar. Está en el último capítulo de lo relacionado con la física clásica. Recuerdan ustedes, hemos manejado la física moderna, cuando estamos en noveno, tanto la mecánica cuántica y la relativista. En la física clásica, lo que es la óptica, se divide en tres aspectos específicos: la física, óptica física, óptica geométrica y óptica moderna. La óptica física se encarga de estudio de la naturaleza de la luz, de las teorías de propagación de la luz y fotometría. Mientras que la óptica moderna se analiza todo lo que es, por último, referente al estudio de la luz en función de los avances científicos que se tiene en la mecánica cuántica, importante. Y la óptica geométrica, que es un poquito donde más vamos a profundizar y donde se va a trabajar, y justo van las preguntas de complexivo. La óptica geométrica se divide en dos aspectos: óptica por reflexión y la óptica por refracción. La óptica por reflexión toma en cuenta a los espejos. Miren, reflexión, espejos. Tanto los planos como los esféricos. Y los esféricos se dividen en cóncavos y convexos. En la óptica por refracción están las lentes. Pueden ser convergentes y divergentes. Bien, para que se cumpla esto debe cumplir ciertas características específicas. La primera, ¿sí?, establecida por el señor Fermat en 1622, que dice que la naturaleza la naturaleza tiene siempre a actuar por caminos más cortos. Aquí ya se toma en cuenta algo muy importante, algo muy relevante, que recibe el nombre de óptica geométrica. ¿Por qué? Se toma en cuenta aspectos de la geometría, tanto la geometría plana como la geometría analítica. Aquí se va a manejar algunas de esas definiciones que se trabajan en la geometría plana y analítica. En la plana, si usted recuerda, señor Cristanchala, ¿cuál es la distancia más corta entre dos puntos? La línea recta. La línea recta. Lo mismo pasa en óptica. La luz, para que se mueva en la menor distancia, ¿qué distancia de qué trayectoria recta debe considerarse? La trayectoria recta. Así es. Aquí no hay trayectorias curvas, no hay trayectorias en ningún momento. Todos son trayectorias rectas. Y para eso vamos a manejar nosotros un rayo de luz. Y el rayo de luz le vamos a representar de esta manera, siempre con una trayectoria rectilínea. No hay más. ¿Sí? Primer aspecto que es muy importante. Luego viene la reflexión y refracción de la luz. ¿Qué aspectos tiene la reflexión y la refracción? La reflexión es muy simple. La reflexión significa que el rayo de luz, el de color amarillo, llega a un medio. En este caso, puede ser un vidrio o un espejo, específicamente cuando hablamos de reflexión, a un espejo. La luz llega. En ese momento, la luz se refleja, sale disparada en sentido contrario de donde llegó, pero siguiendo el mismo plano. ¿Con qué ángulo? Y aquí vamos a ver. Se llama la ley de Snell, que ya vamos a analizar. Entonces, importante, reflexión, ¿qué significa? Llega la luz, golpea el medio, en este caso el espejo, y se refleja. Mientras que refracción significa la luz llega al objeto. En este caso puede ser una lente.
las lentes que se utiliza cuando tiene problemas de visión. De esas lentes estamos hablando. Llega la luz, pasa el medio y en ese momento la luz se refracta. ¿Qué significa se refracta? Cambia de dirección. Cambia de dirección. Pero ya no se refleja. Es decir, ya no sale en el mismo plano donde estaba, sino pasa el medio y se refracta. ¿Con qué ángulo? Igual, diferente. Ya no con el mismo ángulo de inclinación con la que llega, sale por el otro extremo. Ya vamos a ver eso. Eso se llama refracción. Ángulo de incidencia y ángulo de reflexión. ¿Sí? Y una vez, para aclarar una sola, déjeme verme aquí. Me voy a la ley de la reflexión. ¿Qué dice esta ley de la reflexión? ¿Sí? Que el ángulo que forma el rayo incidente con la normal, θ sub i, es igual al ángulo formado por el rayo y la normal. Entonces aquí viene lo siguiente. Aquí está el rayo. En este caso va a ser el láser. Sale la luz, llega al medio, pero a un medio donde se va a reflejar. En este caso va a ser un espejo. Entonces el rayo incidente llega, golpea el espejo y se refleja. Sale disparado en el mismo plano, como dice. Y aquí viene el análisis. Aquí se dibuja una recta que es perpendicular a la superficie de contacto, en este caso al espejo, que es perpendicular a esa superficie, y desde aquí se toma en cuenta el ángulo que va desde la normal, llamada en este caso normal, a donde está el rayo incidente, el θ sub i, va a ser el mismo ángulo de incidencia, de reflexión, ¿sí? Es decir, si este vale 30 grados, acá se refleja con 30 grados. Otra característica, tanto el rayo incidente, el rayo reflejado y la normal forman un mismo plano, están en el mismo plano, ¿sí? Esa es la ley de la reflexión. Y vamos a ver aquí sí, el primer simulador. Mira. Entonces aquí está. Llega. Los tres azules son los rayos solares. Llega, golpea en el espejo, se refleja en el espejo la luz, mire, y se refleja con el mismo ángulo de incidencia. Puede ir variando la inclinación. Mire. 36 grados ángulo de incidencia medido desde la normal. La línea de corte negra es la normal, que es perpendicular, en este caso, a la superficie. Se refleja con el mismo valor numérico, el mismo valor de ángulo. No importa la velocidad, puede aumentar o disminuir, pero se va a incidir. ¿Sí? Permítame un ratito. ¿Listo? Seguimos, por favor. ¿Cómo estábamos?
Bien, entonces esa es la reflexión, con la ley de la refracción vuelta. Para la refracción, como ya vimos, la luz llega y atraviesa, y asimismo tiene sus propias leyes. Y para que cumpla la refracción, tiene la ley de Snell vuelta. ¿Qué dice esta ley del señor Snell? La misma característica. El rayo de incidencia y la normal, el rayo refractado se encuentran en el mismo plano. Eso sí, rayo de incidencia, rayo refractado están en el mismo plano, es decir, frontal. Y aquí está la normal, donde se genera esto. Pero aquí cambia. Cuando la luz pasa de un medio de índice de reflexión N1 a otro, no estoy compartiendo, perdón. Ya. Aquí está. Ya. La refracción, como les decía, para la refracción cumple una ley, y esa es la ley de Snell. La ley de Snell. Déjeme, ya. Mire, entonces esta ley cumple las siguientes características, ¿no es cierto? Entonces, el rayo de incidencia que está aquí, igual tiene un ángulo de inclinación medido desde la normal que es perpendicular al plano. Y acá el ángulo refractado ahora, ¿por qué se llama refractado? Porque atraviesa el medio y a lo que ya sale del medio, ya no sale con el mismo ángulo con el que fue de incidencia, cambia. Entonces aquí ya no cumple esas características de ángulo como en el espejo plano, la reflexión se va, el ángulo de incidencia igual al ángulo de reflexión. Este ángulo de aquí es igual al ángulo de acá. Acá no, acá ya no pasa eso. Pero sí cumple una característica en función de lo siguiente. ¿Qué dice? El rayo incidente y la normal y el rayo refractado se encuentran en el mismo plano. Cumple como hemos estado trabajando. Pero aquí cambia. La luz, cuando pasa de un medio a otro, debe cumplir la siguiente característica. N1, que es el índice de refracción. Por ejemplo, acá arriba tenemos aire. El índice de refracción del aire, multiplicado por el seno del ángulo de incidencia, que está aquí, debe ser igual a N2. N2 es el índice de refracción del medio 2, multiplicado por el seno del ángulo teta. Teta 2, ángulo refractado. Esto cumple. Ahora viene, ¿qué es índice de refracción? El índice de refracción es un numerito, N, que es generalmente mayor que 1, entre 1 y 1,8, más o menos, que indica la capacidad que tiene la luz de atravesar el medio. Para el vidrio, el índice de refracción es 1. Y así hay diferentes materiales con diferentes índices. Ejemplo, justo hoy día estaba viendo en otro capítulo de óptica, nuestro ojo, en el interior del ojo, viene a ser una especie de lente. Y en el interior hay agua salina. Tenemos. Y esa agua salina tiene un índice de refracción de 1,25 mil. Y eso permite que la luz entre en nuestros ojos, se forme la imagen en la parte posterior del ojo y luego va a nuestro cerebro. Y por eso podemos ver. Pero mire, ese significa este número. El índice de refracción, la capacidad que tiene el objeto de refractar o reflejar la luz. Una característica específica de la refracción es de que la luz, en este caso, miren, se puede observar este fenómeno óptico. ¿Sí? Este fenómeno óptico que está aquí, donde el lápiz, observe, está aquí, llega el lápiz y se puede observar como que parece que se rompe el lápiz. ¿Por qué? Porque la luz llega en todas las direcciones, llega al medio agua
y de aquí del medio agua cambia de dirección. Y como cambia de dirección, da a la imagen que está acá abajo, da la idea de que también cambia de dirección. ¿Sí? Para la refracción, pues ahí viene el ejemplo que estoy poniendo aquí. Este simulador. Bien. Llega la luz con ángulo de incidencia, donde el índice de refracción es 1. Mire, el aire es 1. N1, el aire es 1, que está acá arriba. Llega este otro medio, el vidrio, puede ser 1,2, 3, miren, aquí está. Y miren cómo va cambiando. Mientras, cuando está el 1, miren, si fuera todito aire, es una línea recta. Pero miren cómo va cambiando. Entonces ahí, el índice de refracción cambia. Ya el ángulo de incidencia igual al ángulo, diferente al ángulo de refracción. El ángulo aquí en este caso ya se hace 24,5. Y cuando vuelve a salir al mismo medio, aire, miren, incidía con 32 grados. Aquí sí sale con 32 grados. Pero en el medio se cambia, mueve, ya no tiene el mismo ángulo de incidencia. Puede ser agua, aceite, cualquier medio que va a atravesar la luz. Y cuando sale nuevamente al aire, vuelve al mismo ángulo de refracción. Listo. Esta parte con estas características que debemos tener. Ahora, vamos a la siguiente aplicación. Los espejos. Ejercicio. De la ley de Snell, a ver, complexivo, ¿qué se toma o qué se toma? Justo un ejercicio que se aplica relacionado a la ley de Snell, es decir, determinar el ángulo de incidencia. Creo que aquí sí tengo un ejercicio. A ver. ¿Dónde está? Pero en el folleto está, como les dije, el folleto está ahí subido en la página. Entonces, en este ejercicio, ¿qué es lo que se toma en cuenta? ¿O qué tomo en cuenta yo para el complexivo? Aplicando la ley de Snell, sabiendo que N1 que multiplica al seno de teta 1 es igual a N2 por el seno de teta 2. Puedo encontrar el valor de N1, de N2, despejar. Y lo importante ahí es reconocer cuando el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión. ¿Sí? Entonces, generalmente eso se debe ponerle en el complexivo. Nada más, o analizar en función de poder encontrar el ángulo, por ejemplo. También, ¿qué aplicamos ahí? Trigonometría, ¿no es cierto? Si quiero despejar seno de teta 2, sería entonces N1 por seno de teta 1 sobre N2 es igual al seno de teta 2. Entonces, ¿aquí qué aplicamos, señor Guamán? Cuando tengo este tipo de ecuación para resolver, para encontrar el valor del ángulo teta sub 2. La función inversa, en este caso, el arco seno. Correcto. Arco seno y el de acá. ¿Sí? Eso es más o menos lo que se considera en el complexivo. Ángulo de incidencia, ángulo de reflexión. Uno. Otro que siempre va es este, que vamos a ver justo este tema. De espejos. De espejos. ¿Qué es el espejo? Señor Chicaiza, ¿qué es un espejo?
¿Está bien? Hasta ahí va muy bien, está bien. Va definiendo muy bien. Es una superficie, pero esa superficie, qué características tendrá? ¿Será lisa o rugosa? Lisa. Ya, aquí está la definición. Lea, por favor. ¿Ya? Listo, ya. Señor Kistanchala, ¿cómo es un espejo? ¿Cómo es estructurado? ¿O cómo se puede hacer un espejo? Bueno, los componentes químicos como tal, no me sé los nombres, pero he visto cómo los crean y son como unas 3 o 4 capas hasta formar el espejo que justamente ya Ya, lo podemos ver. vamos de nuevo. Sería entonces, primero que va, Eh, Primero va el vidrio, de ley va un el vidrio, ¿verdad? vidrio, correcto, el vidrio. El vidrio. Es un vidrio normal, ¿no es cierto? Sí, Delgado, 2 líneas o 3 líneas. Y encima del vidrio, ¿qué le colocan? chuta, me parece que es este material, ¿cómo es? ¿Estaño? No, creo que es estaño. Estaño y Sí, plata. y plata, Y ya. otras cosas, como usted dice, ahí Sí, sí sí, ya ni no me acuerdo. Pero otros químicos le ponen. la plata y el estaño. ¿Y Ya, por, sí, sí. ¿Perdón? ¿Y por qué esos dos metales? La, la plata, me imagino para la situación del color, y bueno, el estaño también no, pero el estaño más me parece que debe ser por la, para justamente la parte lisa, que quede todo liso, tal vez. Para que justo la luz llegue y refleje por su estructura brillante. ¿Sí o no? Claro, Por eso, entonces, por eso usan plata, el estaño y otros minerales, otros elementos químicos que le combinan y le hacen una especie de pintura, ¿no es cierto? sí, como por capas. Unas capitas y punto. Ese es un espejo, eso es importante que sepa. Ya, en ese espejo se refleja la luz. Acabamos de ver. En un espejo plano, la característica es que la luz que incide debe ser igual a los elementos. Aquí vamos a ver. Ya, vamos con el ejemplo primerito en los espejos planos. En un espejo plano, aquí está a ver, aquí, en ese mismo, aquí vemos toda la imagen. Mire, señor Guamán, ¿qué pasa en el espejo plano con la imagen? Ya, aquí vamos viendo los elementos. La persona que aquí está se llama el objeto. Y lo que forma dentro o en el espejo o atravesando el espejo se llama imagen. En este caso es una imagen real. Imagen real, porque está justo frente del objeto y está en el espejo. ¿Qué características tiene, señor Guamán, la imagen que se genera en el espejo plano? Que la imagen es igual al objeto. Igualita. Lo único que cambia, ¿qué es? No sé si se da cuenta. La orientación, digamos así. Correcto, ya. Es decir, la posición. La oposición o orientación que usted dice. Nada más, ahí es igualita la imagen. ¿Qué puede observar en el espejo cóncavo? ¿Por qué se llama cóncavo primero? Mire, tiene esta característica. ¿Ya? Es decir, tiene una mayor profundidad en este sector, ¿no es cierto? ¿Ya? Y se refleja la imagen. Es decir, el espejo cóncavo tiene la curvatura pronunciada hacia adentro. ¿Sí? ¿Qué características tiene el espejo cóncavo la imagen? La imagen al objeto es más grande. Más grande. ¿Y qué pasa con la forma? O sea, la forma del espejo en este caso es curvo hacia adentro. Entre el objeto y la imagen. O sea, la imagen es más grande que el objeto.
¿Ya? Pero ¿es igual o diferente? Igual, La forma igual, lo que cambia es el el tamaño. tamaño, Y en el espejo convexo, ¿qué puede observar? que es a diferencia del cóncavo, en cambio, la imagen es menor, o sea, más pequeña ¿Ya? que la del objeto. ¿Y qué pasa con el espejo? La curvatura, ¿para dónde está dirigida? Hacia afuera, Hacia afuera. En el cóncavo, en el cóncavo hacia adentro ¿listo? y en el convexo hacia afuera. ¿Ya? Eso es importante, reconocer los tres tipos de espejos. Ya, elementos. Ya, para ver los elementos, vamos a analizar de la siguiente manera. Listo. Los elementos. Primero, para hablar de estos espejos, vamos a analizar algunos elementos similares a lo que es una figura geométrica estudiada en geometría analítica. ¿Sí? Vamos con la primera. A ver, justo han llegado más. A ver, vamos a verle. Esperen un ratito. Vamos a ver, ¿quién más está por aquí? Señorita Busca. Sí, profe, dígame. A ver, ¿qué figura geométrica estudié en geometría analítica parece ser esta? La que está pintada de azul. O celeste. O sea, sería la parte, en este caso, la superficie o una sección del círculo. No. Mire, cuando le hacemos esto. ¿Recuerda alguien? ¿Alguien puede decir qué figura geométrica es? Es una elipse. Una elipse. No. Una La parábola. elipse. Correcto, una parábola. Una parábola. Señorita Oscar, en la parábola, el punto que está aquí, es esta línea que está en esta forma horizontal, se llama eje principal. La línea que corta el eje principal con la parábola, ¿cómo se llama? Ese punto de intersección. En geometría analítica, ¿qué nombre se le ponía? También toma aquí el mismo nombre y le represento con la letra V. Es el vértice, profe, de la parábola, que es el Correcto. punto más, depende, en este caso, si es para arriba, puede ser el más alto, o si es para abajo, el más... No, aquí, en esa partecita ya no funciona. Lo único que debe recordar, esto se llama vértice. ¿Ya? El eje principal y la parábola, en este caso la parábola es el espejo, ¿verdad? Tomar en cuenta, estamos hablando de espejos. La forma que toma el espejo, ¿sí? Este es un espejo y se llama espejo cóncavo. Este es un espejo cóncavo. Y aquí tenemos el primer elemento llamado vértice. El segundo puntito que está acá se llama El foco. foco, correcto. Mire, tiene los mismos, lo que le decía que toma referencia a los mismos nombres que geometría analítica, nada más, pero ahorita estamos hablando de un espejo cóncavo, que tiene la forma de una parábola. Cóncavo. Ahí también se llama espejo cóncavo o también recibe el nombre de convergente. Convergente, acordarse, cóncavo o convergente. Y la letra C, ¿qué significará?
¿Recuerdan en la parábola cómo se llamaba ese punto? Centro. Ay, profe, iba a decir el foco de una sola y se me olvidó. No ve. Espera, aquí voy a escribir acá todo para... Listo. Entonces ya tenemos esto, ¿no es cierto? Entonces, ese se llama vértice, este es el foco y este se llama centro. Los mismos nombres que toma en geometría analítica, toma aquí en este tipo de espejos. Repito, se llama espejo cóncavo, este es un espejo cóncavo o convergente. Y ya vamos a ver por qué se llama convergente. Ahora, la primera característica, la distancia que va desde el foco hasta el vértice se llama distancia focal y se representa con la letra F minúscula. Repito, distancia focal va desde el foco al vértice. Foco al vértice, distancia focal. Y desde el centro al foco, ¿sí? También tiene la misma distancia, distancia focal. Conclusión, la otra característica, desde el centro a cualquier punto del espejo, recibe el nombre de radio de curvatura, se le representa con la letra R mayúscula, también está estandarizado esos espejos. Repito entonces, foco, este puntito, distancia focal desde el foco al vértice y distancia focal desde el centro al foco. Tienen la misma distancia. El radio va desde el centro a cualquier punto de la radio de curvatura del espejo. Por tanto, conclusión, ¿qué podemos decir con respecto al foco? ¿Qué será el foco con respecto al radio de curvatura? En este caso, la mitad de la distancia. Correcto, es decir, el radio dividido para 2. ¿Listo? Entonces ya tenemos. Ahora viene otro elemento. Aquí se va a formar una imagen. ¿Ya? ¿Pero dónde se forma la imagen? En este espejo. Entonces, pero para que se forme una imagen debe haber un objeto que se refleje. Entonces, este se llama el objeto. Se acostumbra a poner una velita, una persona, lo que sea. Entonces, este es el objeto. Los rayos que van a formar la imagen son 3 rayos principales. Aquí en este simulador, este es un simulador ruso, toma 4 rayos principales. Normalmente son solo 3. Pero bueno, 4 rayos que tienen la dirección, ya vamos a ver la dirección. Pero todos van a unirse en un solo punto. Y el punto donde se unen se llama el punto de intersección de los rayos. Y en ese lugar se forma una imagen. En este caso, en este tipo de lente convergente o cóncavo, la imagen siempre se va a formar acá a la derecha. Perdón. Se va a formar acá a la izquierda. Siempre se va a formar a la izquierda. Y va a ser una imagen real e invertida. Es una característica. ¿Sí? Una imagen real e invertida. Entonces, para visualizar mejor y entender mejor esto, aquí está el simulador. Vamos. El primer rayo, mire, observe. Está pequeñito, ¿no? Casi no se ve. Le voy a poner a la imagen. Ese es el objeto. La señorita. ¿Ya? ¿Qué características tiene señorita Busca? ¿Por dónde va ese rayo? Tiene que pasar por el foco. Correcto. Llega, sale el rayo luminoso, llega al espejo, golpea al espejo, se refleja, pero no es como en la lente, pero en el espejo plano donde que se refleja con el mismo ángulo de inclinación, no, cambia, porque así sabemos que debe pasar por el foco. El segundo rayo. Mire, ¿qué pasó ahora? El segundo rayo, mire, el primer rayo era paralelo al eje principal. Golpea y pasa por el foco. El segundo rayo, ¿por dónde pasa?
por el foco y de ahí golpea en este caso al lente. Y de ahí se refleja. ¿Y esa reflexión qué es? Paralela. Sí, y aparte de eso se produce un choque ya entre los dos rayos. Ya, una pequeña primera intersección. Falta el otro rayo. Miren. Va por el vértice. Y el cuarto rayo aquí. ¿Ya? El cuarto rayo va y regresa por el centro, miren, ahora por el centro. Ya, la intersección de todos estos, ¿qué debe formar? La imagen. Y miren, La imagen. ¿qué características tiene? Le voy a cambiar la forma de la imagen. Le voy a poner el número 1 para que observe. En la parte superior está el número 1. En la parte inferior está el objeto reflejado. ¿Qué características tiene? Que está dado la vuelta en este caso. Correcto, se llama invertido. La imagen es invertida. ¿Y qué más? Mire, el 1, ¿para dónde abre el un ramal? En el objeto. Con la imagen, ¿para dónde está este ramal? Mire. Este se abre a la derecha. Acá arriba, ¿para dónde se va? A través no le ve bien. Ahí. Ya, profe, me está diciendo de la parte de luz. Ya, en este caso se está abriendo hacia el otro lado, profe, en este caso sería hacia la izquierda. No solo se encuentra invertido, sino Ahí que también mejor, está volteado. No se le escucha, señorita Busco, parece que hay problemas. Profe, no se mueve. ¿Ya? ¿Me escucha? Ahí ya lo escuchamos. O sea, se encuentra invertido y también está volteado, se está girado, está en un... En sentido opuesto. Sentido opuesto. ¿Listo? Este es el espejo. Y por eso recibe ahora sí el nombre de convergente. ¿Cóncavo o convergente? ¿Por qué? ¿Qué significa la palabra convergente? En este caso no es que varias, en este caso, cuando nos referimos a los lentes en convergente, es porque todos los puntos se encuentran ahí, en este caso, en la imagen. Correcto, eso se llama convergente. Que todas las líneas de luz o los rayos de luz tienen un punto común de intersección. Convergen en un solo punto, por eso se llama convergentes. ¿Ya? Y luego viene el espejo convexo. Ya. Ese se llama espejo convexo o divergente. Espejo convexo o divergente. ¿Qué significa divergente? Señorita. No, profe, ese sí no me sé qué significa. Ya, no hay problema. No hay problema. Aquí consultamos. ¿Quién más estaba por aquí? Ahí. De lo que sí me acuerdo de este es que los rayos atraviesan en este caso ya y la imagen se proyecta al otro lado. Correcto, ¿está bien? Ahí está bien. Vamos, señorita o señorita Tuapanta. Presente, profe. Ya, a ver, señorita Tuapanta. Vamos a ver. Primer rayo, obsérvele. Mande, profe. ¿Está observando la imagen? Así. Ya, describe el primer rayo que llega al espejo convexo o divergente. A ver, es La línea roja que está ahorita. divergente. No, pero describa primero, ¿qué es? Comparada con el eje principal, por donde está
Ese es paralelo al eje principal. Correcto, paralela al eje Y de principal. ahí ajá, Llega al espejo. ¿Qué pasa y con rebota. rebota? ¿Para dónde rebota? Y eso se llama reflejar, en vez de usar la palabra Entonces se refleja, reflejar. o sea, se va para arriba, pero tiene que estar Ya, hasta ahí queda. como que va Pero, inclinado para hacia poder- ¿qué hacemos? ¿Esta línea de corte qué significa? o sea, se acerca al foco. Ya, es la prolongación. Aquí se hace por eso se llama es óptica geométrica, porque se analiza fenómenos ópticos, pero con definiciones geométricas. Entonces, se analiza la prolongación, y esa prolongación, ¿por dónde pasa? Debe pasar por el foco. Ya, vamos con el segundo. Mire por dónde va el rayo. En la segunda línea ya llega hasta el espejo, pero esta línea también tiene que estar dirigida hacia el foco. Ya, Ya llega al espejo y se prolonga y aquí sí rebota. refleja también, pues se llama reflejar. Se refleja y Pero ya ¿el reflejo qué es? se prolonga de manera Ya. paralelo al... Paralela, ¿no es cierto? Al eje principal. El tercer rayo. El tercero va hacia el centro. Ya, pero De la misma ¿qué? manera. O sea, tiene que ir, o sea, enfocada, o sea, como que va al centro, pero como llega al espejo y se refleja Ya, pero la directamente prolongación, ¿a dónde llega? al centro. Al centro, ¿ya? Y el último rayo. Y el último rayo va hacia el vértice El vértice se refleja, ¿no es cierto? y se refleja así. ¿Y aquí dónde se va a formar la imagen? Se forma ahí en donde se cruzan todas las 4 líneas, en este caso. Correcto. Y está al lado derecho. Está al ¿Y lado esta derecho. imagen se llama imagen real o virtual? Esta es virtual. Es virtual. Se llama imagen virtual porque está formado en el otro lado del espejo. En la vida real, ¿dónde has visto estos tipos de espejos? A ver, estos... creo que recuerdo no eran tan comunes, pero por ejemplo en eso de los dentistas que utilizan ese espejito que utilizan para ver los dientes, los Ya, dientes. correcto. Ese es un espejo con, pero convexo. ¿Dónde más? Que sea esférico. Esférico. Hay dos, profe. ¿Se he visto en centros comerciales? En los espejos que utilizan los buses para ver las Correcto, puertas. también es otro ejemplo bien puesto también. En los buses, ahí ven. ¿Por qué usarán los choferes de los buses para observar estos espejos? Para poder observar que la gente se baje. Tienen como 3 espejos en cada lado. Es para observar pero, las... Mire, es que no les, justo ahora sí podemos utilizar eso. Más o menos es este, ¿no es cierto? Aquí está. Miren, ¿qué características cómo se forma la imagen en este espejo? Son espejos esféricos. ¿Sí le ve la imagen? Sí, profe. ¿Qué características tiene esta imagen? A ver. Mire aquí. ¿Qué parece que es esto? ¿Cuál, profe? No, ya, ese de acá. Un estante de un centro comercial. Correcto. ¿Y qué se ve a los lados? Se puede observar, o sea, se observa todo el estante, o sea,
Es que esa es la idea, justo, correcto. Con un espejo plano no logra visualizar de esta manera, pero con un espejo de esta manera, que es un espejo esférico, que se visualice toda la imagen, aunque no es muy clara, media deformada, como vimos, pero permite visualizar. Listo. Para eso sirven estos espejos. Y también lo utilizan, mire, en los retrovisores de los carros, como dijo usted, y también en los focos. Dentro de los focos de los autos también están ese tipo de espejos, porque la luz se refleja aquí y se proyecta hacia adelante. Listo. Para poder entender esto, aquí existe una ecuación de espejos. Existe una ecuación de espejos, ¿sí? Esta ecuación de espejos está dada de la siguiente manera. Es esta. Perdón. Miren, aquí aparece 1 sobre S' más 1 sobre S es igual a 1 sobre F. ¿Qué es S'? S' es la distancia que va desde el vértice a donde se encuentra la imagen. ¿Sí? Aquí está la imagen para abajo, porque está en espejo cóncavo, la imagen es real e invertida. Y la distancia que va desde el foco, perdón, no, el foco está acá, eso no nos interesa. Desde donde está la imagen a donde está el vértice, esa distancia se llama S'. La distancia que va desde donde está ubicado el objeto a donde está el vértice se representa con S. F minúscula la distancia focal, la distancia que va desde el foco hasta el vértice. Verá que es muy diferente a la distancia S'. S' va desde la imagen al vértice. Y otro parámetro que manejamos, la letra Y. Y es la altura del objeto. Y' es la altura de la imagen. Y como acabamos de ver, puede ser más pequeña. Signos. Aquí se escoge, yo he manejado y la manejo una nomenclatura de signos igual a lo que nosotros manejamos o sabemos con respecto a los ejes de referencia, que todo lo que va a la derecha es positivo y que todo lo que va a la izquierda es negativo. ¿Desde dón'de? Desde el vértice. Todo lo que va a la derecha positivo y todo lo que va a la izquierda negativo. Por ende, entonces estas distancias S, S', F van a ser negativas en un espejo cóncavo. En un espejo convexo, que se abre a la derecha, la imagen como se forma en el otro lado y está dirigida hacia arriba, mire, ¿sí? Las distancias que van a estar acá van a ser positivas, F y S', que la distancia que va desde el vértice a donde se forma el objeto. Pero a la derecha, ¿no? A la izquierda, ¿qué va a estar? El objeto. Y la distancia que va desde aquí para acá es S minúscula. Esta va a ser negativa porque está en el lado izquierdo. Pero en el lado derecho va a ser F y S' positivos. Eso hay que acordar con respecto a los signos. Vamos a hacer un ejercicio. Señor, ¿quién está ahí? Señor Cañar, lea, por favor. Delante de un espejo esférico cóncavo de 40 centímetros de radio se coloca una distancia de 25 centímetros. Un objeto de 4 centímetros de altura. Calcular
la distancia focal del espejo, la posición de la imagen formada, el tamaño aparente de la imagen. Ya, vamos. Espejo esférico cóncavo. ¿Para dónde le dibujo, señor? ¿Para la derecha o para la izquierda? A ver, ¿cómo sería? O sea, sería hundido. Ya, hundido. Que no sé cómo dijo a la derecha o a la Bueno, izquierda. hundido. ¿Pero para dónde? ¿La derecha o la izquierda? Para la derecha. Mejor. La Hablemos curva para la de derecha. curvatura. ¿Dónde va a ser más pronunciado? A la derecha, ¿ya? Este es un espejo. Es. Ya. Este va a ser el eje principal. Aquí que voy a ubicar el vértice. Por aquí voy a ubicar el foco. Y por aquí voy a ubicar el centro. ¿Ya? La distancia que va de aquí para acá, ¿cómo se llamaba? Distancia focal. Ya. Aquí voy a dibujar el objeto. Y vamos a... Delante de un espejo esférico de 40 centímetros de radio, se coloca a una distancia de 25 centímetros un objeto de 4 centímetros de altura. Ya, entonces, el centro, 40, es decir, perdón, el radio focal, la distancia que va de aquí para acá, o desde aquí hasta el vértice, ¿cuánto mide? 40. La distancia 40 focal 20. centímetros. ¿Ya? Por ende, correcto, miren, solo con ya saber que esto es el radio, podemos decir que la distancia focal, ¿cuánto vale? 20. Metros. ¿Por qué? Porque es la mitad del radio. Bien. ¿Qué más? ¿Qué otro dato nos dan? Mm, El objeto La dice, imagen está a 25 centímetros, está entre el foco y el centro. ya, pero el objeto, verá, delante de un espejo se coloca de radio a una distancia de 25 centímetros un objeto de 4 centímetros de altura. Entonces, si aquí es 20, por acá debe estar, ¿no es cierto? Eso mismo. Ya, por acá, por aquí, y esto vale desde aquí hacia la derecha, 25. 25. Y por último, la altura. La altura de este es 4 centímetros. ¿Ya? 4 centímetros. Lo que sí sabemos que la imagen, ¿qué debe ser? Pues ya vamos a ver qué pasa. En este caso, vamos a ver qué pasa con la imagen. Real invertida. Es más grande. Ya vamos a ver. Vamos a ver cómo se da esto. Bien, entonces partamos de los elementos. El radio de curvatura, 40 centímetros. Ya, la distancia que va de aquí, desde el objeto hasta el vértice, eso es S. Y dice que ¿cuánto vale? 25. Porque dice, a una distancia de 25 centímetros. Entonces, el objeto al vértice vale 25. Y eso es S. Y la altura, 4. 4 centímetros. Mire, y aquí coloco, el radio como está a la izquierda del vértice va a ser negativo. S, la distancia que va desde el objeto al vértice, negativo. Esto vale 25 centímetros. Y la altura del objeto vale 4 centímetros. ¿Y por qué es positivo? Señor Cañar, ¿por qué le pondré positivo? Es porque es una imagen real y está, ¿cómo se llama? Lo contrario de No, divertido. vea que el objeto estoy hablando, el objeto, la altura del objeto Sí. es centímetros. La imagen se forma para abajo. Es una imagen erecta. ¿Cómo se llama? Objeto, señor. Es objeto, perdón, objeto. Para arriba. Como hemos tomado como referencia. Todo lo que va a la derecha, ¿qué es? Positivo. Todo lo que va a la izquierda, ¿qué es? Negativo. Todo lo que va para arriba, ¿qué será? Positivo. Positivo, pues lo mismo cumple y todo lo que va para abajo es negativo.
No se olvide. Veo que no. No, eso sí me acuerdo, pero tenía otro nombre. Creo que le decían imagen erecta. No, perdón, objeto erecto. Ahí sí. Yo no acostumbro a usar ese nombre porque no le veo. Solo objeto. Si quieres llamarle en forma vertical, nada más, un objeto vertical. Sí. Eso mejor, suena más bonito que. Sí. Es que tipo. Objeto vertical, eso no hay problema. Mire, aquí está. Aquí. Mire, aquí estamos más o menos. Aquí está el objeto. Pongámosle al número mejor. El objeto 1 está entre el centro y el foco. ¿Es cierto? Los rayos el segundo rayo tercer rayo el cuarto rayo. La intersección de todos esos va a formar una imagen. Mire, ¿qué tipo de imagen se formó? Se llama una imagen real, invertida. ¿Y qué pasa con el tamaño? Más grande. Es más grande. ¿Sí? Entonces, acá en el ejercicio debe pasarnos algo de eso. Ya, entonces, vamos viendo. El radio -4, la distancia que va desde el vértice a donde está el objeto vertical, que está en forma vertical, es 25 centímetros. Pero como va a la izquierda es negativo. El radio, y la altura vale 4 centímetros. Entonces, por lo tanto, para poder determinar el valor del foco, utilizamos el valor que ya sabemos, ¿no es cierto? Que ya solo, porque el radio en el centro del centro de curvatura era 40 centímetros. Por tanto, la mitad, la distancia focal era 20 centímetros, lo que ya está aquí, 0,2 metros. Ahora aplicamos la ecuación general, ¿no es cierto? Dice que 1 sobre S' más 1 sobre S igual a 2 sobre R. La una ecuación. Vamos a usar en función de los radios. Las ecuaciones, ¿sí? Entonces, hay dos. 1 sobre S' más 1 sobre S es igual a 1 sobre F. O la otra ecuación. 1 sobre S' más 1 sobre S igual a 2 sobre R. Listo, entonces reemplazamos. S vale 0,25. El radio vale menos 0,4. ¿De aquí qué debo despejar? Señor Callar. Ahí la distancia sería de la imagen. Ya. S' va desde la imagen, entonces sería, despejamos S'. Entonces, ¿cómo despejamos eso? Entonces aquí sería
pasa a restar. 2 sobre menos 0,4 está sumando, pasa a restar 1 sobre 0,25 negativo. ¿Cómo resuelve eso? Ah, pero está mal esto. Es 1 sobre S' todavía. Solo suma las fracciones. Suma de fracciones. Y me queda 1 sobre S'. Si despejo de acá, hagamos la fórmula general mejor. 1 sobre S' es igual a 2 sobre L menos 1 sobre S. ¿Cómo quedaría 1 sobre S'? Señor Cañar. Sale menos 1. ¿Ah? Menos 1 la respuesta. No. ¿Y cómo? Esto se enseña en octavo de básica. ¿Cómo enseñan a un joven de octavo de básica? Cambiando primero dice 2 veces del radio, 2 sobre, el radio era 0,4. No, pero si no sea calculadora, ahorita va a hacer la resta de fracción. El radio por S. ¿Por qué? Porque estoy sacando el mínimo. Ya, ¿y? Y se da entre los denominadores. Entonces acá arriba, ¿qué queda? 2S Ya. menos R. Ahora, mire, ¿qué queda esto? 1 sobre S'. ¿Cómo logro? Que está dividiendo, pasa a multiplicar. Ya, entonces, ¿cómo queda? Entonces, C' O se simplifica ahí en el. Ya simplificar. No, aquí no se puede simplificar nada, aquí es S' y acá es S. Podría copiar la misma expresión elevada a la menos 1. O darle la vuelta. Eso me suena mejor. Invertir, eso se llama dar la vuelta, no le diga tampoco así. Invertir, y me quedaría entonces R es sobre, 2S menos R. ¿ya? Entonces invierte y sustituye. Y eso sí, ¿cuánto dice que da? Menos 1. Menos 1. ¿Ya? Ahí sí cambia. Y entonces ahí ya resolvemos. Bueno, y aquí ya le resuelvo. Ahora, el aumento lateral. ¿Qué es el aumento lateral? Nos permite determinar el tamaño de la imagen que se forma. ¿A partir de qué? Entonces aquí se utiliza beta. La ecuación que se utiliza es esta. Beta es igual a menos S' sobre S. Beta es igual a menos S' sobre S. Es decir, S', la distancia que va desde el objeto, perdón, desde la imagen al vértice, dividido para la distancia que va desde el objeto al vértice. Repito, en la parte superior es S', distancia que va desde la imagen al vértice y S desde el objeto al vértice. Sustituimos los valores. Entonces, ya, otra característica, el signo menos adelante siempre. Menos 1 sobre menos 0,25. ¿Sí? Entonces, sustituimos y hacemos una operación y nos resulta que beta es igual a 4, a menos 4. Menos 4. Importante recalcar que el signo negativo indica que está para el otro lado, invertido. Invertido, ¿sí? ¿Eso qué significa? Nada más. Esa también sería la magnitud, ¿verdad o no? No, ya vamos a eso. Ya vamos a eso. Esto indica el tamaño nada más. Vamos a ver cuántas veces aumenta o cuántas veces disminuye. Eso significa. Ahora, ¿cuánto es la longitud?
Ahora es usando esta otra ecuación. Y', miren, ahora es Y'. Eso sí es la longitud sobre Y. Y verá que es positivo. Entonces, despejamos Y' va a ser igual a beta por Y. Y' va a ser igual. Beta acabamos de ver acá arriba, nos salió menos 4. Por Y'. Perdón, por Y. Y es la altura del objeto. Y la altura del objeto era 4 centímetros. Mire cuánto nos da. Nos da menos 0,16 metros o 16 centímetros. Si recordamos nuevamente el dibujo, el objeto valía 4 centímetros de altura. La imagen que se forma vale 16 centímetros de altura. ¿Y por qué sé? Porque aumenta 4 veces. Aumenta 4 veces. Por eso entonces es 4 por 4, 16 más o menos es lo que tenemos. ¿Y el menos qué significaba? El 4, el aumento lateral. ¿Cuántas veces se va a Ya, eso sí, aumentar? pero el menos, aquí Y sí, también indica menos la 16 posición. en el ¿Sí, tamaño. magister? ¿Para qué? No, no le escuché, por favor, ¿me puede repetir? El menos, ¿qué significaba? En la altura del objeto, de la imagen, perdón. Está al lado contrario, ¿A qué lado? o sea, hacia el negativo. Hacia el lado negativo. Como vimos, si me voy nuevamente al simulador, aquí está la imagen. Pero ¿Sí, mire, magister? si le ve, Sí, es que ahí no le está, estoy mire. escuchando bien. Ya. Creo que es mi Entonces internet. ahí sí tal vez, ahí sí me ve. Este es el Ahí objeto. sí, Este es el objeto. Y miren la imagen. ¿Cuántas veces es mayor? 4 veces. 4 veces mayor. Por eso es que este vale 4 centímetros, para este vale 16. Pero negativo porque está dirigido hacia abajo. Y una pregunta, magister, ¿los espejos sí pueden generar imagen imaginaria o solo los, ¿cómo es lo otro? O solo, perdón, o Virtuales se solo llaman. los lentes? No. También los espejos. ¿Pero cuál Ah, espejo? Este. El espejo, ¿cómo se llamaba este? convexo. Convexo o divergente. Este genera una imagen imaginaria. Pero a veces se llama virtual, se llama aquí en óptica. Imagen virtual. Listo. Ejercicios para el complexivo. Espejo convergente. Finalmente, tenemos la lente. La lente. ¿Qué características tiene la lente? ¿Cuál es la función de la lente? Mejorar la visión. ¿Sí? Las lentes, gracias, señor Cañar. ¿Quién más está aquí? Señor Jonathan K. ¿Qué dice aquí? No, señor Cristanchala, si no está acá el señor.
El micrófono, Magister, creo que tiene desactivado. Su micrófono, profe. Ya, gracias. Ya, no le podía ver. Ya le veo, gracias. Ya un ratito. Ya, perdón, disculpe, estaba aquí en la casa. Listo, sigamos, por favor. Con las lentes, ¿no es cierto? Estamos con las lentes. Las lentes son objetos transparentes, normalmente de vidrio, limitados por dos superficies esféricas. Por una esférica y otra plana. Ya, pueden ser convergentes, divergentes. ¿Sí? Vamos a ver cuáles son las convergentes y cuáles son las divergentes. Ya les proyecto. Miren. Entonces, miren, las lentes convergentes tienen esta característica. Miren, sus radios de curvatura van de esta manera, ¿sí? Hacia afuera, y esas se llaman biconvexas. Las divergentes, miren cómo está. El radio de curvatura es para adentro. Acá es para afuera y es para adentro, biconvexas. Plano convexa, plana, una parte plana y una semicircunferencia aquí. Plano cóncava, plano, pero la curvatura es hacia adentro. Mire. Y el menisco tiene una característica, miren, dos radios de curvatura en la misma dirección. Pero mire, los dos radios de curvatura tienen un punto de intersección. Tienen un punto de intersección. ¿Está aquí? Mientras que el menisco divergente, mire, radio de curvatura, menos, este es menos pronunciado que el otro, pero aquí, mire, es plano esto. Las lentes convergentes tienen una característica, mire, para poder identificarlas se utiliza este símbolo, una recta, las saetas hacia afuera. Las lentes divergentes vueltan, las saetas van
hacia adentro. Recibe el nombre de lentes convergentes. ¿Por qué? Porque la imagen que forma, de igual manera, los rayos de luz convergen en un solo punto. Y ese rayo de luz, al converger en un solo punto, siempre en las lentes convergentes, forma una imagen a la derecha de la lente invertida. Por eso también se llama lente convergente o lente positiva. Porque aquí mantiene los signos que nosotros estamos manejando. En las lentes divergentes, ahora, mire, esta es una lente divergente. La imagen se forma en el mismo lado donde está el objeto. Primero, es más pequeña, siempre va a ser más pequeña, y va a estar en la misma dirección, vertical, no invertida como en este caso. Vertical. Y por ende, esta también recibe el nombre de lente divergente o lente negativa, porque está formado a la izquierda. Ahora lo otro. En la lente convergente se forma la imagen a la derecha, pues positiva, invertida, y por eso recibe el nombre de una imagen real. En la lente divergente, la imagen está a la izquierda. Por eso se llama también lente negativa. La imagen que se forma ya no es real, sino se llama imagen virtual. Una imagen virtual. ¿Sí? ¿Qué otra característica? Distancias. Lo mismo que en los casos anteriores. La distancia que va desde el vértice hasta el foco, distancia focal. La distancia que va desde el vértice hasta donde está la imagen, S'. Y aquí, como la imagen se forma a la derecha, F y S' son positivas. En esta lente, la distancia que va desde el vértice a donde está el objeto es S. Algo que también recalqué, y que no recalqué, perdón, tanto en los espejos como en las lentes, siempre está estandarizado que los rayos luminosos siempre van a ir de izquierda a derecha. Siempre de izquierda a derecha. Sea en los espejos o en las lentes. Muy importante. Por ende, el objeto siempre va a estar a la izquierda. El objeto. ¿Qué va a cambiar? Es la imagen. Puede estar a la derecha del espejo de la lente o a la izquierda del espejo de la lente. Eso sí va a cambiar. Vamos con la ecuación. Hay dos ecuaciones que se forman aquí. La primera, cuando se construye un tipo de lente específico, recibe un nombre específico. Se llama ecuación de fabricantes de las lentes. ¿Quiénes utilizan esto? Las personas que construyen o fabrican las lentes. ¿Saben cómo se llaman? Señor Kistanchala, ¿sabe cómo se llama esa persona que fabrica las lentes con las que se usa? Si no me equivoco, oftalmólogo, no creo que es el nombre. No, el oftalmólogo es el que le ve. Sí. El que le ve. El técnico de lentes. El técnico de lentes. No sé cómo se llama. Optometrista. Ya. Bueno, por ahí. Sí, por ahí va. Optometrista. Miren, justo usa palabra optometrista. Ellos utilizan esto. El oculista le ve, le dice, necesita lentes. Le manda al optometrista. El optometrista, no sé si he visto, o los que usan lentes, llegan a una maquinita y él pone las lentes pequeñitas.
una tras otra, una le quita una, le pone otra y le ve, no, esta sí, esta no, le pregunta siempre, ahí sí ve, sí, ya, entonces, ahí está. Entonces él le manda él es optometrista y el que fabrica también tiene el mismo nombre, van y él utiliza esta ecuación, porque en base de los radios de curvatura, mire, la intersección de dos circunferencias es la que forma esta lente. El radio de curvatura 1 siempre debe ser el más grande, mire, el mayor. Pero al ser el mayor, siempre si se da cuenta, el radio de curvatura aquí es mayor, pero es un poquito más atachado. Mientras que el radio de curvatura del otro extremo es pequeño, R2, más pequeño. Por ende, entonces el radio de curvatura, miren, se ve un poquito más salido. Entonces, esta ecuación sirve para eso. Igual, en las lentes convergentes, ya vimos, usando lentes convergentes, la imagen se forma a la derecha, es una imagen real e invertida. Y en las lentes divergentes, al construir la lente, se forma una imagen virtual y a la izquierda. Y mantiene los signos. Entonces vamos a ver. Señorita Busca. Sí, profe, dígame. Lea, por favor. Un fabricante de lentes planea construir un lente plano cóncavo de vidrio de n es igual a 1,5. Determinar el radio de su superficie curva para construir un lente divergente con una longitud focal de menos 30 centímetros. Ya. Primero dice una lente plano cóncava. ¿Sí? Plano cóncava. Regresamos a ver cuál es la plano cóncava, ¿no es cierto? Esta es la plano convexa. Y esta es la plano cóncava. Entonces, de esta forma tiene que ser la lente. Plano cóncava. Por eso es una lente divergente. Ya, entonces esa es la que va a construir. Vamos viendo los elementos. Aquí está la lente. Entonces, el radio de curvatura 1 va a ser hasta la parte plana, R1. El radio de curvatura del otro, hasta aquí, ese va a ser R2. R1 es mayor que R2. ¿Ya? Por tanto, R1, el radio de curvatura de este, ¿cuánto vale? ¿Podremos darle algún valor? Cuando es plano, ¿cómo podemos considerar el radio? De la longitud focal, profe, que sería de 30. Sí, pero el radio de curvatura le estoy preguntando para cuando hablamos del espejo plano. ¿Podemos hablar de alguna medida? En la parte plana. No lo entiendo, profe, esa parte. Mire, la ecuación de lentes es 1 sobre F es igual a N menos 1. 1 sobre el radio 1 menos el radio 2. Necesitamos saber el radio de curvatura en la parte plana. Por eso es un plano cóncavo. ¿Podría dar algún valor al radio de curvatura en la parte plana? No, porque es plano. Correcto. Y se asigna que es infinito. Se asigna
que el radio 1 entonces va a ser infinito. El radio 2 no conocemos, ese es nuestro incógnito. ¿Qué otro dato nos dan? Dice que el índice de refracción N1, es decir, el índice del que la luz va a llegar y atraviesa esta lente es de 1,5. Determinar su superficie curva, el radio de superficie curva de esta que está aquí, es decir, radio 2, para construir una lente divergente. Como estamos viendo, es una lente divergente, con una longitud focal de menos 30 centímetros. Longitud focal de menos 30 centímetros. La imagen está acá. ¿No es cierto? La imagen, perdón, el objeto está acá. El objeto está acá a la izquierda. Llega a los rayos. Llega a los rayos. ¿Dónde se va a formar la imagen? En este caso, al otro lado del espejo donde está la curvatura. Ya, es decir, la imagen tiene que formarse por acá. Por eso es divergente. En una lente divergente, la imagen va a formarse siempre a la izquierda. Por eso, entonces, esta distancia es de menos 30 centímetros. Siempre hay que acordarse, lente divergente, la imagen se forma a la izquierda. Y sabemos que todo lo que va a la izquierda, ¿qué es? Negativo. Ya, entonces aplicamos la ecuación 1 sobre f. Sustituimos el valor de infinito, radio 1 es infinito. Y 1 sobre infinito, ¿cuánto da? 0. Luego, despejamos de aquí. Multiplicamos n menos 1 por 0, 0, n menos 1 por 1, 1, nos queda n menos 1 sobre R2. Despejamos R2. Mire, multiplicamos en cruz, nos queda menos N1 por F. Luego ahora sustituimos, menos N1, N es el índice de refracción, 1,5 menos 1. F, la distancia focal, de menos 30. ¿Sí? Porque es la distancia, dice que una longitud focal de menos 30, está a la izquierda, ¿sí? Una distancia focal de menos 30 a la izquierda. Sustituimos. Entonces, el radio de curvatura es 0,15, es decir, 15 centímetros. Positivo. Cumple, mire. Radio de curvatura está a la derecha y ese vale 15 centímetros. Está a la derecha. Ya. Igual que en los espejos, las lentes también tienen su propia ecuación para calcular. Y es esta, la misma, similar. 1 sobre S' más 1 sobre S igual a 1 sobre F. Pero igual, aquí está la lente. Vamos a colocar una lente. En las lentes convergentes, aquí está el objeto, la imagen está acá. La distancia que va. Aquí hay dos focos. Aquí es muy importante recordar. Hay dos focos. Foco prima. Aquí, entonces la distancia que va desde el vértice al foco prima, distancia focal F prima. Desde el foco a donde está el objeto, desde el vértice a donde está el objeto, S prima. Repito, la distancia que va desde el vértice a donde está el objeto, S prima. La distancia que va desde el vértice hasta donde está el objeto es S. La distancia que va desde el vértice al foco es distancia focal. Y aquí vamos los signos nuevamente. Todo lo que va a la izquierda es negativo y todo lo que va a la derecha positivo. Entonces, la distancia que va desde el vértice a la imagen, que es S', este va a ser positiva.
La distancia que va desde el vértice al foco prima, distancia focal prima, positiva. La distancia que va desde el vértice al foco, F prima, y en este caso es negativa, y la distancia que va desde el objeto al vértice, S, negativo. Entonces, miren, aquí es muy importante recordar esto. En las lentes convergentes, en las lentes divergentes, ¿sí? Las que se abren así, en las lentes divergentes, ¿dónde se forma la imagen? Todo se forma a la izquierda. Aquí está el objeto, aquí está la imagen. Aquí, la distancia que va desde la imagen al vértice, S'. La distancia que va desde el objeto al vértice, S. La distancia focal puede estar adelante, puede ser aquí el foco, o después. La distancia que va desde el foco al vértice, F. Y todo como va a la izquierda, todos son negativos. Es decir, en las lentes divergentes, todos los datos que nos dan van a ser negativos. En las lentes convergentes, todo lo que, la imagen que se forma a la derecha, todos esos datos son positivos y a la izquierda, negativos. Esos de los signos es muy importante acordarse porque eso influye en los ejercicios. Igual, en las lentes, ahí lo que se denomina la ampliación, es decir, cuántas veces se amplía. Y está dada por S' sobre, S sobre S'. En las convergentes, en la divergente, lo mismo. S sobre S'. He tenido un ejercicio, lo podemos ver en un ejercicio del folleto. Este tema sí es largo, por eso se trata, en 2 semanas trato esto, nos toca con ustedes en 1 horita. Aquí está. ¿Quién nos puede ayudar con la lectura, por favor? Un lápiz de 4 centímetros de altura se halla a 10 centímetros de una lente convergente delgada que tiene una longitud focal de 20 centímetros. Determinar la naturaleza, tamaño y ubicación de la imagen. Ya. Entonces, como es una lente convergente, debo dibujarle de esta manera, ¿cierto? Con flechitas hacia arriba porque es una lente convergente. Sabemos que este es el objeto, esta es la imagen, el objeto se le representa con la letra, la altura con Y, la altura de la imagen con Y'. La distancia que va desde el foco al vértice, distancia focal, esta va a ser positiva, y la distancia focal que va desde aquí hasta el foco prima, que va, es F'. ¿Ya? Esos datos tenemos. Dice que nos dan de dato un lápiz de 4 centímetros de altura, entonces nos dan Y. ¿No es cierto? Aquí vamos viendo. Y, la altura, 4 centímetros. Luego dice 4 centímetros de altura. Se halla a 10 centímetros de una lente convergente. A 10 centímetros. Es decir, la distancia que va desde el objeto hasta el vértice es S.
y eso vale 10 centímetros. Pero como está a la izquierda, es negativo. Luego dice que tiene una longitud focal de 20 centímetros. Que tiene una longitud focal de 20 centímetros. ¿Sí? El foco está a 10 centímetros. Perdón, a 20 centímetros. Ya, entonces esta no es la imagen para esto. No es correcta esta imagen. Tendría que ser más o menos así. Mire. El objeto está ubicado a 10 centímetros. Pongámosle más acá. El objeto está a 10 centímetros. Un lápiz de 4 centímetros sale a 10 centímetros de una lente convergente delgada y tiene una longitud focal de 20 centímetros. Ya, entonces, la imagen es esta. Justo está a la mitad, entre el vértice y el foco. Aquí está la mitad. Pongámosla ahí. Aquí está el vértice, el foco. La distancia focal es 20 centímetros. La distancia del objeto al vértice 10. Ahí está, entre el foco y el vértice está. La pregunta es determinar la naturaleza del tamaño de la imagen. Entonces, vamos viendo. Usamos la ecuación primero. 1 sobre S' más 1 sobre S igual a 1 sobre F. Despejamos S'. S' va a ser igual a S. Aquí ya como hemos despejado en el anterior, ¿no es cierto? 1 sobre S' va a ser igual a 1 sobre F menos 1 sobre S. Mínimo común denominador, Fs. Aquí abajo queda S menos F. Le invertimos y nos queda SF, S menos F. Correcto. Sustituimos y nos resulta que S' es 20 centímetros. ¿Qué era S'? La distancia que va, ¿sí? La distancia que va desde el vértice a donde se ubica la imagen. Pero como es una lente convergente, sabemos que la imagen se forma a la derecha y nos sale positiva. Miren, cumple. Veamos si es cierto. Miren, está a la derecha. ¿Ya? Se formó a la derecha. Y vemos que es de mayor tamaño. Vamos a ver si es cierto. Entonces, para eso usamos vuelta la siguiente ecuación. El tamaño se mide por la amplitud, que va a ser igual a S' sobre menos S. La amplitud es igual a menos Y sobre Y. También en función de S, S y en función de las alturas, Y', Y. Igualamos las dos ecuaciones y despejamos de aquí Y'. Y nos queda que S' por Y sobre S. Sustituimos los valores y nos da que Y' es igual a menos 0,8 metros. Y es igual a menos 8. Aquí hay un error, estoy viendo, aquí hay un error. El signo señala que la imagen está ubicada a la derecha de la lente, por lo tanto es real. El signo negativo indica que la imagen es invertida y aumentada. ¿Sí? No, pero el signo está bien. Aquí, porque tiene que darnos invertida y aumentada. Más o menos ahí está. ¿Sí?
Hay un error ahí, hay que verificar qué pasó. Ya le verifico. Ya, pero entonces, usando la ecuación, simplemente nos da que es aumentada, está bien, es de mayor tamaño. Y equivale a 8, es decir, ¿cuántas veces aumentó? Eso lo vamos a ver acá. Ya. En el mismo ejercicio podemos ver el tamaño real, el tamaño era 4 centímetros. Y luego se aumentó a 8 centímetros, es decir, la amplitud es igual a 2 veces. 2 veces se aumentó. Es lo que indica. Antes era la imagen, el objeto es de 4 centímetros y la imagen es de 8 centímetros. Cumple. Eso sería. Hijo, ya está. Hasta ahí quedaríamos. Listo. Bien, ahora, el folleto es igual. Está aquí, ¿no? Ya saben. Para que lo revisen. Ondas, unidad 4. La clase 12 creo que es. Estamos viendo. Allá, ley de Snell. Clase 13. Espejos, aquí está el folleto. Espejos. La clase 14. Aquí está. En la página de... En la unidad 4, lo que está clase 14, aquí está espejos. Igual aquí está el folleto. Pueden bajar. Ahí está toda la información con la que estamos trabajando. Para que puedan tener. Y ahí está todo explicado también como ejercicios. Bien, con eso terminaríamos. E igual, para el complexivo, aquí sí es obligado. Uno de la ley de Snell, uno de la ecuación de las lentes, uno de un espejo cóncavo o convexo y uno de una lente cóncava, convergente o divergente. Ahí están 4 ejercicios que siempre me piden para lo que es este tema de óptica. ¿Sí? Esa sería más o menos la forma como estaría. ¿Alguna pregunta? No, bro. Listo. Entonces, hasta aquí quedaríamos. Que les vaya muy bien. Entonces, ahí está el material para que puedan revisarlo y también